Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este curso de pruebas paramétricas. El día de hoy vamos a hacer una continuación a la evaluación de supuestos de normalidad utilizando una herramienta muy importante, que es el gráfico de cajas o bigotes. Esencialmente, nosotros ya habíamos hablado de la importancia que tienen analizar los ajustes y las transformaciones de los datos para poder trabajar con ellos. Asimismo, hicimos una definición muy precisa de la normalidad partiendo del supuesto del comportamiento ajustado de los datos sobre un continuo de tiempo. Y finalmente logramos los dos procesos para poder definir cuáles son las pruebas que tendríamos que aplicar para ver si la muestra es mayor o menor a 30 sujetos. ¿Por qué son necesarios hacer estos supuestos o la prueba de supuestos? Bueno, esencialmente, pruebas paramétricas como las pruebas TED-Student para muestras relacionadas o muestras independientes, la ANOVA de uno o más factores o incluso la regresión, asumen que los datos provienen de una población con características específicas. Si estos supuestos se llegan a violar o a transgredir, puede que los resultados continúen dándose o presentándose, pero que sean susceptibles a sesgos o incluso llegar a invalidar nuestro trabajo de investigación. Para tal efecto, nosotros suponemos que la normalidad es cuando se aplica de acuerdo al comportamiento de la variable dependiente y la manera en la que ésta sigue una distribución normal en la población. La homoscedasticidad es cuando asumimos que las varianzas de los grupos comparados entre sí son iguales, o bien que no tienen diferencias. Y el supuesto de independencia, que es cuando las observaciones no están por sí mismas correlacionadas entre sí, y bien, también podríamos contar con datos no repetidos en el mismo continuo. De acuerdo a Field, en 2013, para aplicar pruebas paramétricas, debemos recordar que las variables de cumplir ciertos supuestos. En este caso, debe estar dadas escalas de intervalo de razón, ya sea el resultado dado puesto como la ansiedad en un test estandarizado. Asimismo, es súper importante que el tamaño mínimo recomendado se respete. Para este caso, para las pruebas paramétricas, las muestras tienen que ser más o menos arriba de 30, de acuerdo al teorema del límite central. Y bien, si vamos a utilizar muestras pequeñas, probablemente menos de 30, tendríamos que verificar la normalidad con mucho cuidado. Asimismo, el proceso de selección de las características que tenemos en la población para sacar nuestra muestra debe ser forzosamente aleatorizada, ya sea simple, por caésimos, por grupos conglomerados, etc. Y en este caso, representar la capacidad estadística de muestreo aleatorio reduce los sesgos y nos ayuda a tener una mayor certeza estadística. Ahora bien, si hay una evaluación en donde nosotros aplicamos cierta intencionalidad, muy probablemente si tenga que ver con cuestiones de estudios clínicos o la selección tenga que basarse de acuerdo a ciertas características diagnósticas. Dependerá en cada caso. La verificación del supuesto de homosticidad es bien importante. Suponiendo que la homoscedasticidad o la igualdad de las varianzas, o homogeneidad de las varianzas, el mismo término, es un supuesto fundamental en las pruebas paramétricas, muy en específico en las pruebas T y en las ANOVAs. Este, esencialmente, dice que hay una igualdad entre las varianzas en los grupos comparados y tendría que ser estadísticamente igual. Si esto se cumple, si bien esto llega a pasar, no tendremos problema. Aceptaríamos este resultado. Sin embargo, si este supuesto llega a violarse, la probabilidad de cometer errores va a aumentar, dado que podríamos tener errores del tipo 1, que son cuando tenemos falsos positivos, o errores del tipo 2, cuando aumentan los casos y tenemos falsos negativos. En cualquiera de las dos cosas, las pruebas asumen igualdad de las varianzas para calcular el error. Ahora bien, una pregunta fundamental. ¿Por qué este es tan importante? Es importante porque nos va a ayudar a mejorar el nivel y la calidad del estudio. Asimismo, contribuirá a mantener o aumentar en determinado momento la validez estadística para que las pruebas paramétricas asuman que los grupos tienen dispersiones similares, ya sea un antes o un después, o grupos diferentes cuando se está evaluando a partir de un mismo factor común que los cruza. También es cierto que podremos establecer una interpretación justa si un grupo tiene una mayor varianza, o bien podría llegar a distorsionarse si la comparación de las medias no resulta del todo efectiva. Ahora bien, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si en lugar de tener homocedasticidad tenemos heterocedasticidad? Bueno, debemos de tener presentes las consecuencias que esto trae consigo. En el caso de las pruebas T, puede llegar a inflar o estimar el valor P para calcular
las diferencias estadísticamente significativas, y en las pruebas de ANOVA afecta la robustez de la prueba F. ¿Cuál es el mejor método para evaluar la homoelasticidad? En las pruebas estadísticas tenemos, por ejemplo, el estadístico del evento, específicamente recomendado cuando asumimos que los datos no son normales y los supuestos, las hipótesis con las que vamos a trabajar, rechazaremos la hipótesis nula si esta es igual o mayor a 0,05. O bien, aceptando que las varianzas son desiguales, en este caso, aceptando la hipótesis del investigador cuando el prevalor es menor o igual a 0,05. En el caso de la psicología podemos ver lo que se aplica cuando comparamos varianzas entre una variable como el estrés laboral y los turnos que tienen una empresa. Puede ser matutino, vespertino o incluso el nocturno. El test de Bartlett también es muy importante porque nos ayuda a asumir la normalidad de los datos. Por ejemplo, si queremos comparar o contrastar varianzas de rendimiento académico a partir de 3 modelos de enseñanza, podríamos calcularlo de acuerdo a la manera en la que se mueven o distribuyen los valores de las medias de acuerdo al comportamiento en cada uno de los grupos. Pero también debemos decir que existen los denominados métodos gráficos. Los métodos gráficos, por ejemplo, el que vamos a analizar hoy, que es el de caja de bigotes o boxplot, nos ayuda a entender de una manera mucho más sencilla y visual cuáles son las características de nuestros datos. Esencialmente, vamos a analizarlo a partir de sus partes. Es un diagrama de caja donde se muestra la distribución de los datos basada en 5 estadísticos. Ojo, trabajaremos 5 estadísticos. El primero es el límite inferior. Es el cuartil 1 menos 1.5, que va a ser una constante, por el índice del rango intercuartílico. El primer cuartil, que es el valor que separa al 25% inferior de los datos. La mediana, que es en donde se queda el límite del cuartil número 2, que en este caso es el que da el valor central de los datos en 2 mitades, la mediana. Y el tercer cuartil, que es el valor que supera el 75% de los datos inferiores. El límite superior sería aquel en donde el cuartil 3 más 1.5, que insisto, es una constante, lo vamos a multiplicar por el rango intercuartílico que tenemos. Los outliers, que sería el quinto elemento con el cual nosotros estamos trabajando, son aquellos valores que están muy elevados o muy bajos y que quedan fuera de la caja. Y generalmente algunos softwares lo representan con puntos o con asteriscos. Como pueden ver aquí, tenemos esta explicación más clara y más sencilla de cómo nosotros tenemos estos rangos. Tenemos primero el cuartil máximo, cuartil mínimo, o en este caso el límite inferior, el límite superior, y los 3 cuartiles restantes. El primero, 25, la mediana, o al 50, arriba del 50, y el tercero que va al 75. Como pueden ver ustedes, y se estaría ajustando a la media, y podríamos ver que aquí, en esta parte, existe un outlier, o sea, un dato que muy seguramente, si estamos considerando este ejemplo de la edad, está muy por arriba del promedio de edad dado en un grupo. ¿Cómo lo vamos a interpretar desde la homoelasticidad? Bueno, de nueva cuenta, citando a Cohen, las varianzas iguales, mejor dicho, las cajas de los límites de los rangos intercuartílicos tienen longitudes similares entre los grupos, que quiere decir que las 2 cajas y los límites se van a parear. O bien, si hay varianzas desiguales, en una de las 2 cajas va a ser mucho más fácil observar cómo se dimensionan las distancias contra la otra. Y aquí tenemos un ejemplo. Como pueden ustedes observar, tenemos las relaciones en puntuaciones de motivación del grupo 2 y como en el grupo 1 observamos hay una diferencia importante. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bien, quedaría más o menos así. Nosotros vamos a ver el rango del grupo 1 y el grupo 2. Observamos que tienen los más bajos, 76 para el grupo 1 y 77 para el grupo 2. El cuartil 1 se va a quedar en 78 para el grupo 1 y en 78 para el grupo 2. Ahí se están pareando. Sin embargo, observemos en la mediana, que tendría que ser al 50% más o menos de los niveles con los que estamos trabajando. Es el cuartil del medio. Aquí podremos observar que mientras este esté en 80, hay una variación. Y finalmente, en donde encontraríamos la diferencia más importante es en el cuartil 3, que sería el 75%. Como pueden observar, aquí lo tenemos en 82,
y aquí lo tenemos en 81. De hecho, aquí el rango más alto sería 82, el más alto sería 84, y estos que serían los bigotes de la caja, los que nosotros podríamos observar que se tienen bajo estas características, son los que marcan las diferencias. Y si bien es cierto, en el grupo 1 no lo observamos, pero en el grupo 2 hay un outlier. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una diferencia importante en un valor que está mucho más elevado de los promedios que obtuvimos. Así, al probar la homoselasticidad, podremos continuar con los análisis que tengamos definidos según las características de nuestro estudio. ¿Qué quiere decir? Que ya sea que apliquemos una prueba T para muestras independientes o muestras relacionadas, o bien una ANOVA de Welch o pruebas de tipo no paramétrico si estos supuestos no se cumplen. Aquí lo importante es qué tendríamos que hacer si la heterocedasticidad en lugar de homocelasticidad. En este punto, tranquilos, tenemos dos opciones. La primera, usar las T de Welch, no asumiendo varianzas iguales, o bien la ANOVA de Welch o pruebas no paramétricas como la U de Magniti, que sería la contraparte de estas pruebas. Asimismo, podremos transformar datos y aplicar el logaritmo o la función log o la raíz cuadrada a la variable dependiente, lo cual minimizaría un poquito el error, pero tenemos que pasar también otra serie de pruebas. ¿De acuerdo? Así es como de manera muy sencilla podemos leer e interpretar las gráficas boxplot o cajas o bigotes. En este caso, softwares estadísticos como RStudio a través de algunas librerías como ggplot pueden hacer datos interesantes o análisis de datos interesantes para asegurarnos la homoselasticidad o bien prueba de homoselasticidad o su contraparte, la heterocedasticidad, si es que esta no se cumple. Comparto con ustedes las referencias bibliográficas que acompañaron a esta clase y cualquier duda, sigo con ustedes. Que tengan un gran día, sigamos haciendo psicología. Bye. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.